Hola chicos, bienvenidos nuevamente a esta modalidad virtual de pensamiento y reflexión filosófica. El día de hoy vamos a ver a Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles, que sería algo así como la tercera generación de los pensadores fundamentales de la filosofía occidental. Primero está Sócrates, maestro de Platón, y después Aristóteles, alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Aristóteles vivió desde el 384 más o menos al 322 a.C. Fue alumno de la escuela de Atenas o de la Academia de Atenas creada por Platón, por lo tanto fue alumno de este filósofo y es considerado el primer filósofo realista. Vamos a ver por qué es considerado el primer filósofo realista. Vamos a acudir nuevamente a la figura de la escuela de Atenas que presentamos la clase de ayer, cuando explicábamos el pensamiento de Platón. Y Platón va a ser considerado, bueno, va a empezar con Sócrates. Sócrates va a ser considerado el primer pensador racionalista, porque va a poner por delante la idea de la razón por encima de todo lo demás para poder llegar a la verdad. Por lo tanto, vamos a considerar a Sócrates el primer filósofo clásico occidental y además el primer filósofo racionalista. Después Platón va a ser considerado el primer filósofo idealista, porque ya supimos ayer, entendimos ayer, espero, que para Platón las ideas, todo aquello que es ideal, es la verdad. Lo que existe en ese plano ideal es perfecto, eterno e inmutable. Todo lo que se sabe ahí es verdadero. Y todo lo que se puede acceder, la manera en la que se puede acceder a todo lo que se sabe y lo que existe en ese plano ideal es a través de la razón. Por lo consiguiente, vamos a considerar a Platón el primer filósofo idealista. Y entonces va a aparecer en el cuadro de Rafael Sanzio en la Escuela de Atenas con el dedo apuntando hacia el cielo o hacia arriba, que es donde él considera que está el plano de las ideas y el plano de la realidad, de la verdad. Mientras que Aristóteles va a aparecer con la mano apuntando hacia la tierra y se va a considerar a Aristóteles, por lo tanto, el primer filósofo realista, porque si para Platón la verdad está en un plano superior, para Aristóteles la verdad está aquí, en la tierra, donde el ser humano vive y transita todos los días. Vamos a explicar un poco mejor esta situación. Vamos a dejar bien establecido que, contrario a lo que se dice por ahí, Aristóteles no criticó la totalidad del pensamiento de su maestro Platón y difiere totalmente de él. Hay algunas cosas en las que coinciden, evidentemente tiene su influencia. Sin embargo, vamos a ver que Aristóteles va a plantear su propia percepción o su propia postura sobre conceptos tan importantes como son el conocimiento preexistente o la sabiduría innata. Si para Sócrates y Platón el alma humana era sabia antes de que esa persona naciera, y Sócrates propone el descubrimiento de esa sabiduría a través de la mayéutica, y Platón propone el recordar todo lo que esa alma sabia sabía a través de la aplicación o del sometimiento de las experiencias sensibles a la razón, Aristóteles va a decir, no existe conocimiento o sabiduría antes del nacimiento. Toda la sabiduría del ser humano se va construyendo aquí con la experiencia sensible y con la razón juntas. Todo lo que nosotros experimentamos, si lo sometemos a la razón, ese resultado nos va a permitir acceder a la verdad, según Aristóteles. Por lo tanto, tampoco va a existir una sabiduría absoluta, eterna e inmutable, como planteaba Platón. La sabiduría del ser humano se va a ir incrementando o va a ir cambiando conforme las circunstancias que le toque vivir. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo es posible que el ser humano acceda a esa sabiduría si no existe ya antes de nosotros en algún lugar? Pues dice Aristóteles, a través de nuestras acciones y a través del análisis de nuestras acciones.
¿Cuál va a ser el fin último de la sabiduría para Sócrates? Hacer el bien, ser buenas personas. Para eso debe de servir la sabiduría. Para Platón, la sabiduría tiene que tener como fin la virtud. Soy virtuoso porque sé y soy capaz de saber y de hacer el bien. Mientras que para Aristóteles, el fin último de la sabiduría tiene que ser la felicidad. Y esa felicidad nos la va a dar el hacer el bien. Ahí es donde vemos, por ejemplo, que no difiere del todo Aristóteles con su maestro Platón. Sin embargo, añade su propio pensamiento, su propio punto de vista. No es tanto ser virtuoso, sino ser feliz al ser virtuoso. Y ser feliz no se puede si no se hace el bien. Entonces ahí ya vemos la herencia que viene arrastrando Aristóteles de los dos grandes maestros anteriores a él, de la filosofía. Por lo tanto, aquí volvemos también a meter la cuestión ética, el bien, el actuar adecuadamente. Sin embargo, para Aristóteles, actuar adecuadamente es muy distinto a como lo conciben Sócrates y Platón. Para Sócrates y Platón, el bien es uno y tiene que ser el mismo para todos. Es un concepto absoluto y tiene que ser universal. Sin embargo, para Aristóteles no es así. Para Aristóteles, el hacer el bien en una circunstancia puede ser el hacer el mal en otra. Lo importante aquí es encontrar el punto medio. El origen de todos los males, para Sócrates y Platón, era la ignorancia. El origen de todos los males, para Aristóteles, por el contrario, es el caer en los extremos, la falta de equilibrio, que él va a llamar mesura, el medirse, el evitar caer en los extremos, el evitar caer en el extremo de la carencia absoluta o en el extremo del exceso terrible. Lo que dice Aristóteles es, el ser humano sabio tiene que saber encontrar ese punto medio que da equilibrio y que genera armonía. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la experiencia y de la razón, por medio de la lógica. El método que utilizaba Sócrates era la mayéutica, esas preguntas insistentes para llegar a la verdad. El método de Platón era el diálogo, el discutir varias personas distintas, entablar una conversación sobre un tema y de todos esos puntos de vista o posturas podemos llegar a uno que nos acerque a la verdad aplicando la razón. Para Aristóteles no, para Aristóteles es la experiencia y la observación de las circunstancias. Vamos a ver la analogía que hace Aristóteles sobre el camino hacia la verdad. Él nos decía, conseguir la verdad es como tocar un instrumento de cuerda. Si las cuerdas del instrumento están demasiado flojas, el instrumento desafina y no logra tocar o transmitir toda esa armonía de las notas que están escritas en la partitura y por lo tanto no nos va a generar placer ni felicidad toda esa desafinación. Por el contrario, si las cuerdas están demasiado tensas, a la hora de pulsarlas se van a romper y por lo tanto el instrumento ya no tocará, se rompe la armonía. ¿Cómo se logra ese punto medio? Hay que saber lograr que las cuerdas estén con la tensión adecuada para poder tocar, sin desafinar y sin romperse. Ese es el término medio que él va a conocer o va a calificar como mesura. No lograr o no dejarse ir a ninguno de los dos extremos. Sin embargo, Aristóteles no sataniza los extremos. Dice que son necesarios para poder aprender. ¿Cómo vamos a lograr entender dónde está el punto medio si no hemos caído nunca en los extremos? Entonces, para Aristóteles, llegar a ser mesurado no es fácil, es difícil y requiere práctica y requiere un raciocinio apropiado. Entonces, ahí explicamos por qué experiencia y razón para Aristóteles son importantes para lograr la verdad y el camino a la felicidad. Finalmente, la frase que nos puede ayudar a entender un poco mejor la postura de Aristóteles hacia conseguir la sabiduría y la verdad es la siguiente. No es la falta de tensión ni la ausencia de pasiones, sino la tensión adecuada lo que produce notas claras y correctas. El bien viene de la armonía, el mal viene de caer en los extremos, de la falta de mesura.
Muy bien, pues esto ha sido el tema de Aristóteles. ¿Qué ejemplo podemos poner para Aristóteles en este sentido y explicar lo que es la mesura? En su libro, en las páginas del capítulo 1 que corresponden a Aristóteles, de la página 38 a la página 41, pone el ejemplo de una persona que está formada en la fila de un supermercado de una caja rápida. Y sabemos que en la caja rápida deben de pasar personas con hasta 10 productos distintos. Más de 10 productos le correspondería a cualquiera de las otras cajas. Supongamos que enfrente de ustedes, que llevan 5 productos en su carrito, hay una persona que lleva 20 o más productos en su carrito y la cajera lo atiende. Obviamente ustedes se van a incomodar o se van a inconformar con esa situación porque no está haciendo lo correcto, está abusando de su situación, está cayendo en el extremo del abuso, se está excediendo. Y dice Aristóteles, no está mal que sientas ira, no está mal que te enojes, que te molestes. Lo que pasa es que tienes que ver qué hacer con ello, tienes que cuidar no caer en los extremos. Si tú golpeas a la persona, si le gritas o la insultas, estás cayendo en un extremo y no vas a lograr que esa situación que te molesta cambie. Si por el contrario te quedas callado y no dices nada y te tragas tu coraje, pues estás cayendo en el otro extremo de la carencia y tampoco vas a lograr que la situación que te molesta cambie. ¿Qué es lo que dice Aristóteles? Puedes plantear tu inconformidad de manera mesurada, tranquila, adecuada a la persona y a la cajera para plantear tu punto y esa será una manera buena, equilibrada, de no romper la armonía y demostrar tu inconformidad. Es como tocar un instrumento de cuerda. Entonces, para Aristóteles no está mal caer en el impulso, caer o hacerle caso a las pasiones, sino hay que saber cómo hacerlo. Hay que procurar estar en ese punto medio para lograr ser sabios y encontrar la verdad. Muy bien, ¿qué actividades toca para esta clase y para finalizar este bloque de los 3 pensadores básicos de la filosofía occidental? Son 2 actividades. La primera, tienen que actualizar su línea del tiempo. Si no han incluido estos 3 pensadores en su línea, por favor inclúyanlos, pongan sus ideas principales, ubíquenlos cronológicamente para completar su línea del tiempo. Y la segunda actividad, vamos a hacer una tabla comparativa en la que yo les voy a poner los principales conceptos y a los 3 filósofos fundamentales de este pensamiento occidental, Sócrates, Platón y Aristóteles, y ustedes me van a tener que explicar qué postura guarda cada uno de ellos con respecto a ese concepto. Por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Dependiendo de cada uno de ellos comparativamente, de manera que yo sea capaz de ver que ustedes han comprendido en qué puntos estos pensadores coinciden en su pensamiento y en qué puntos difieren. Es muy importante que esto quede claro. Una vez que terminen la tabla, por favor, publíquenla en el grupo de Facebook, como siempre. La pueden hacer por parejas o por tríos, en el caso de que hayan trabajado en trío. Lo único importante es que, por favor, incluyan sus datos, como siempre, y que suban o publiquen su tabla terminada el lunes antes de la clase, porque la vamos a realizar en clase y vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto en estas sesiones virtuales para poder concretar el conocimiento. Bueno, esto es todo por hoy. Estén pendientes del formato que les voy a subir de la tabla para que la llenen y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.